Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Realmente es una presentación bastante corta, así que espero que hagan bastantes preguntas para que me ayuden. Eh, voy a, espero que estén viendo la pantalla. Sí, la estamos viendo, pero tiene que ponerla en modo de presentación. Eso, ahora sí. Bueno, eh, como les decía, y como se dijo en la introducción, pues es un tema, me pareció interesante y que tal vez muy pocos personas conocen sobre el tema, sobre la producción de hidrógeno verde con geotermia de alta entalpía. Pues cuando hablamos de producción de hidrógeno, normalmente hablamos de solar y eólica y dejamos por fuera la geotermia como una posible fuente de energía para producción de hidrógeno verde. Voy a empezar con este diagrama y tal vez una frase cursi, pero geológica, que es dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y si vemos esta gráfica, en la parte superior, eh, perdón, eh, tengo un problema aquí con la presentación, disculpe. Estamos en la era de los líquidos energéticos, donde vemos, estamos en la era del petróleo. Venimos de los combustibles sólidos con la madera y una transición con el carbón, y todo hace prever que nos dirigimos hacia la producción con hidrógeno, hacia los gases, con una transición en el gas natural. Y esto ya lo estamos viendo. Y entonces parece que es evidente que nuestro futuro combustible va a ser el hidrógeno. Y desde ahí nos tenemos que preparar. En esta diapositiva quise presentar los dispensadores de hidrógenos activos. Como vemos, hay bastantes, eh, muchos en Japón, en la parte este de Asia, en Europa, en Estados Unidos, y tenemos un proyecto piloto en Costa Rica, ¿verdad? Que hace mucho tiempo, años que tenemos, pero de ahí no hemos pasado. Es algo muy tico, que subimos, llegamos a un plató y ahí nos estancamos y normalmente retrocedemos, y es algo que debemos mejorar sin ninguna duda y tenemos la posibilidad de hacerlo. Si vemos el diagrama de Lindal, para los que no los conocen, pues aquí tenemos en el eje izquierdo la temperatura, y aquí puse algunos de los usos que se le puede dar. Vemos que la geotermia, pues aquí empieza desde los 4 grados centígrados, ¿verdad? Y se puede utilizar para bombas de calor, para acuacultura, balneología, agua sanitaria. Ya después de los 120, 121 grados, ya se puede comenzar a utilizar para generación eléctrica y refrigeración, calefacción y biocombustibles. Pero ya después de los 200 grados, por encima de los 200 grados, nos quedamos con la generación de electricidad por flasheo, por vapor, recuperación de minerales y el tema que nos ocupa hoy, la producción de hidrógeno.
En este diagrama, vemos en la parte superior cómo la energía, la demanda, se mantiene constante, pero hacia abajo vemos que hay una relación inversa entre la demanda de calor y la demanda eléctrica para generación de hidrógeno con electrólisis. Observamos que a mayor temperatura, menor demanda de electricidad requerimos. Esta gráfica pues nos muestra lo mismo, ¿verdad? En cuestión de costos, observamos que al aumentar la temperatura, igual se nos reduce el costo en kilogramos de hidrógeno producido. Esta gráfica, lo que quisiera mostrarles es en la parte superior, son sistemas binarios, o sea, son sistemas de relativamente baja temperatura, o sea, estamos entre 200 y 100 grados, y estos sistemas sí se ven afectados por la cantidad del flujo. Entonces, en sistemas, por decirlo, de mediana entalpía, pues sí vamos a verse afectado el costo con la cantidad de flujo que tenemos. Y si observamos en la línea de abajo, pues en altas temperaturas, ya mayores de 200, 250 grados, el costo no se ve tan influenciado por la cantidad de flujo que tenemos. Procesamiento, proceso de producción. Esto es nada más, les voy a presentar dos casos teóricos de cómo se utiliza la geotermia de alta entalpía para producción de hidrógeno. En la parte izquierda superior vemos el flujo geotérmico, que puede, aquí se llama agua geotérmica, que puede ser vapor y agua afuera, que entra a una planta geotérmica de flasheo, por ejemplo. Aquí generamos electricidad y el residuo, la salmuera, que sale después de producir la electricidad, mantiene aún una gran cantidad de calor, la cual es aprovechada en un intercambiador de calor que le va a suministrar agua limpia, destilada, que vamos a utilizar para producir hidrógeno. La pasamos por ese intercambiador de calor, extraemos el calor, calentamos el agua, la introducimos en un sistema de hidrólisis, ahí separamos el hidrógeno del oxígeno. Entonces tenemos una planta geotérmica que nos produce el calor y nos produce la electricidad, o sea, las dos fuentes energéticas para producir el hidrógeno. Este segundo caso es, digamos, un poquito más complejo en el sentido de que utiliza mayor temperatura. Entonces, en este caso, pues es prácticamente el primer caso donde tenemos un flujo geotérmico que calienta el agua destilada que se va a utilizar para la extracción de hidrógeno. Tenemos un vapor calentado que luego de pasar por el intercambiador de calor, y tenemos un calentador que puede ser una caldera, que puede ser una caldera eléctrica, que puede funcionar con el mismo recurso geotérmico que tenemos, la planta geotérmica que nos está produciendo la energía eléctrica.
Aquí la llevamos hasta 900 grados y tenemos un electrolizador especial. Obtenemos hidrógeno y oxígeno a mayor temperatura. En el caso 1, pues la eficiencia tenemos 1.42 gramos de hidrógeno por cada kilogramo de agua. En el caso 2, tenemos 1.9 gramos de hidrógeno por kilogramo de agua. 5 minutos. Aquí hay unos ejemplos. Islandia tiene una planta geotérmica que produce hidrógeno. Un segundo caso es en Nueva Zelanda, una empresa canadiense que este año, ya a inicios de año, empezó a producir hidrógeno con esa mentalidad que tiene el gobierno de Nueva Zelanda de producir energía verde. Entonces, introduciendo este nuevo vector de hidrógeno como una posible, no posible, sino como una fuente de combustible alternativo verde. Algunos ejemplos en transporte. La Toyota ha trabajado muy fuerte en la investigación en el hidrógeno como combustible. Tenemos automóviles. Actualmente se están introduciendo ya tráiler, y Airbus está pensando en la producción de aviones a hidrógeno para el 2035. Hay mucha, como siempre sucede en esto, hay gente que dice que esto no va a funcionar, que no va, pero tú hace pensar que el hidrógeno es el combustible del futuro. Muchas gracias. Muy bien, excelente, Olman, muchas gracias. Tenemos suficiente tiempo para preguntas. Bueno, mientras llegan, yo tengo una. En cuanto, o sea, ¿usted cree que esto se va a ir desarrollando de forma homogénea en el país, o se va a desarrollar primero en ciertas zonas y posteriormente se va a ir repartiendo en el resto de provincias o zonas del país? Sí, bueno, no sé cómo contestar, pero como vemos, actualmente Costa Rica tiene una producción de electricidad verde de aproximadamente el 99.5% de electricidad. En este momento, Costa Rica tiene una oferta mayor que la demanda. Con la entrada de los paneles solares, la energía se ha abaratado mucho. Yo veo más bien como una opción para el ICE, tal vez en alguna alianza con Recope, incursionar en la producción de hidrógeno como un combustible de mediano plazo, esperaría. No tengo mucha esperanza, pero me gustaría que fuera una opción, y yo veo, y así siendo específico, al proyecto Miravalles dejando de producir electricidad para empezar a producir hidrógeno. Así es como lo visualizo. Ok. Aquí nos pregunta Carlos Valdés, ¿qué tan peligroso es el manejo del hidrógeno? Bueno, eso es mucho de las cosas que, ¿verdad? Es un combustible explosivo, ¿verdad? Se está utilizando en otras partes. Uno de los problemas que tiene el hidrógeno no es solo la producción, sino también la manipulación, el transporte. Es como ese hidrógeno es la molécula más pequeña que hay, y entonces es muy fácil de
de que se fugue, muy difícil de contenerla. Entonces, otra de las propuestas sobre la producción de hidrógeno es que con la misma energía que se produce en los campos geotérmicos, es llevarla a refrigeración para su embarque. Entonces, pues sí, es peligroso y hay que manejarlo con cuidado. Ok, Sergio Mora pregunta, ¿qué se piensa del hecho de que las fuentes de la geotermia de alta entalpía se encuentran en parques nacionales? ¿Y de qué manera esto puede obstruir el desarrollo de esta fuente de energía? Bueno, el ICE ya ha resuelto el problema. ¿Cómo se llama? La perforación dirigida nos ha permitido llegar a lugares donde antes no se podía llegar, justamente porque antes era vertical todos los pozos. Actualmente la mayoría de los pozos que se realizan son direccionados. Entonces los parques nacionales realmente no se ha vuelto, ya ha dejado de ser realmente un problema, ¿verdad? Y yo no lo veo como una gran dificultad, ¿verdad? Muy bien. Andrés Ulloa pregunta, ¿qué piensa de la producción de hidrógeno a partir del aprovechamiento de hidratos de metano en el fondo marino? Si se ha contemplado como un recurso energético a futuro. Sí, esto es un tema completamente diferente al que estamos tratando, ¿verdad? El hidrato de metano, sin duda, es importante, ¿verdad? Esto es como una respuesta, pero para todo Costa Rica, ¿verdad? Nosotros ya se ha demostrado que nosotros tenemos grandes reservas de hidratos de metano en el Caribe, en el Pacífico. Lo que pasa es que los hidratos de metano, bueno, ustedes saben que están congelados en el fondo oceánico, y el gran problema es la extracción y por lo explosivo. Entonces, los japoneses han desarrollado algunos métodos para extraer hidratos de metano, pero están en proyectos piloto. Pero en el momento que esto se desarrolle, pues ya va a ser una gran fuente de energía, los hidratos de metano, sin duda, ¿verdad? Una gran... Sí. Y la última, que tenemos un poquito de tiempo, de Aristides Alfaro, ¿cuánto hidrógeno se ha producido en la planta piloto? En Costa Rica, no Sí. sé. O sea, nosotros no tenemos planta piloto. Ah, o en las... bueno. Bueno, esas serían las preguntas. Sí, disculpe, Aristides. No le pude Después, contestar. Sí. después, ahí dice que es que viven en el mapa, pero después ahí por el correo o por el chat se pueden hablar. Sí. Muchas gracias, Olman. Muy bien, muy interesante. Bueno, con mucho gusto. Excelente.